Hola queridos amigos, el Señor llamó a su lado a Lino Sevillano, el amigo, el maestro, el compañero y hombre de profunda fe. Lino, o hermano Bastón, como le llamaba nuestro Señor, fue un hombre extraordinario, nacido en Tumaco, Nariño, hace 86 años, en el seno de una familia raizal de ese bello puerto, al que él siempre evocaba en sus poemas. Lino, el boxeador en sus años mozos, luego el estudiante revolucionario e idealista, pasó a ser el abogado, hombre que defendía con conciencia, el escritor, el poeta y conferencista, Lino el esposo, padre y abuelo. Él era un encanto para su familia, todos giraron alrededor de él, se esforzó en el estudio de todos ellos y los hizo profesionales. Amaba con ternura a sus nietos que eran sus amigos y confidentes. Para mi abuelo es una satisfacción enorme encontrarse al lado de Dios en estos instantes. Y quiero darle gracias a Dios por habernos dado a ese ejemplo de vida, porque Él fue un gran padre, amigo, consejero, hermano y abuelo. Y quiero darle gracias a la Virgen María, porque sé que Él lo tiene junto a ella, lo está abrazando y lo está consintiendo en este momento. Ayer murió Linito, un hombre bueno, un papá bueno, un esposo sin pecado, un ciudadano sin mancha, un profesional íntegro. Dale gracias a Dios por ese hombre bueno, por ese caballero, por ese cristiano que entendió a cabalidad la misión que Dios le había encomendado y la llevó a la realidad de su vida, viviendo en intimidad con Cristo, enseñándonos a amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, enseñándonos a amar a Nuestra Señora con el amor con que Dios quiere que la amemos, como que es la Madre de Dios, Nuestra Señora. Pero Lino, el varón de fe, aquel que fue tomado por el amor de la Santísima Virgen María, forjó una amistad personal con nuestro Señor Jesucristo, amistad como muy pocas personas lo habrán podido hacer. Eran largas y productivas sus charlas con él, y testimonio de ello son las miles de actas dictadas, que son un tesoro de enseñanza para los católicos. Humilde y veraz, siempre manso a nuestra iglesia, profesaba obediencia y sumisión a los obispos y sacerdotes. Jamás hizo nada contrario a la ley canónica, ni a las leyes civiles, ni mucho menos a la ley de Dios. Marilandia fue su obra, era su debilidad. Nunca persona alguna se habría sentido tan rebosante de felicidad como Lino en su Marilandia. Lo apasionaba cada cosa, por sencilla que fuera. El aire, los pájaros, las flores y arbustos, el verde, la brisa y la lluvia, la neblina que él dominaba con su antojo, su aposento tan sencillo y humilde como él mismo. Así como todos los santos, Lino dormía en un cuartito de 3x3 con un Cristo en la cabeza. Jamás le interesó el dinero, solo el amor a Dios y la verdad. Gracias porque amó a su esposa, le fue fiel. Gracias porque amó a sus hijos, les fue fiel. Gracias porque fue generoso con su patria. Gracias por todo lo que él bondadosamente hizo por esta Colombia triste, por esta Colombia angustiada, predicándole el amor a la vida, el perdón, la concordia, la reconciliación. Pues yo tengo el mejor recuerdo de Lino Sevillano, como persona y con todas las facetas que tú me estás recordando, como persona, como abogado, como amigo, como carismático, como cristiano, como todo, como un hombre verdadero. Tengo el mejor recuerdo de Lino, de su amistad, de su jovialidad, de su pericia como abogado y de su compromiso con el Señor y con la Virgen María. De haber sacado adelante una obra como la que llevó adelante Marilandia en la revista María Hoy, en todos los libros que escribió, de los cuales yo mismo colaboré como editor
escritor en algunos de ellos, sobre todo al principio de su etapa carismática. Creo que la última vez que estuvimos juntos fue en un viaje en avión, donde él iba, si no recuerdo mal, a inaugurar en el Huila o a una estatua al corazón de Jesús, creo que Sagrado era, Corazón cerca de las fuentes del río Magdalena. Y seguíamos viendo al doctor Lino litigando. Él siempre fue, además, me acuerdo que era un escritor excelente, escribía unos memoriales excelentes. Luego me enteré que él también tenía dotes de poeta y todas esas virtudes y sobre todo la rectitud y la transparencia con que ejerció el derecho es algo que yo nunca olvidaré. Y él lo hacía con mucho éxito y se le reconoció como jurista. Algo que impactaba en Lino, ciertamente, era su humildad. Una humildad llevada al extremo. Y esa fe inmensa, enorme, que él tenía, que él ponía en las cosas de Dios. Él esperaba y las cosas se cumplían porque él sabía esperar y sabía hacer las cosas como Dios quería. Qué hermoso, pues que pudiéramos tener una fe como la de Lino, con esos testimonios que nos daba de determinadas cosas que le sucedían en su vida, que Dios se lo llevó. Bueno, allá estará orando por nosotros y nosotros aquí estaremos esperando que Él nos siga enseñando cosas. Su vida es una estela brillante, radiante. Yo podría decir como un ser angelical. Lino es un enviado de Dios. Es un hombre que su espíritu era inmenso y él entendió muy pronto, desde niño, que su misión era servir a los demás. Y dedicó su vida, su actividad profesional como abogado penalista. Él me contaba, nosotros fuimos pues, muy íntimos, me contaba y me narraba que para pagarse sus estudios de Derecho en Pasto, él era joyero y hacía con el oro filigranas y unas joyas hermosísimas. Quien iba a pensar que también ese oro se impregnó en su corazón, en su alma, y después haría joyas con las palabras, con las frases, con los testimonios, con las conferencias que él daba, ¿no? Lino, un hombre espiritual maravilloso, el poeta afrodescendiente más grande que ha tenido el país. No creo que alguien lo pueda superar en todas sus facetas. Lamentablemente, como escritor y como poeta muy poco se le conoce. Yo diría que está casi inédito. Se le conoce más en el exterior que en el país. Son cosas que suceden a veces. Y su vida es difícil de resumirla con exactitud. Es una obra de bondad, es una obra al servicio del jefe, como él llamaba a Dios, ¿no? Y de la Virgen María, que él decía que tenía en su existencia, tuvo la suerte de poseer 3 Marías, su abuela, su mamá y la Virgen. Primero con el modo de ser de él, vuelvo a decir, caballero. No solo caballero, además un cristiano íntegro, que daba testimonio de Cristo con su vida, con sus palabras, con sus acciones, con todo lo de él. ¿Ven? Que fue un hombre humilde, hombre de fe, de mucha esperanza y de una actitud de entrega única con todas sus consecuencias. Eso sería Lino para mí. Pero tengo que referirme a él como el amigo, ese compañero de lucha, de batallas, donde nunca se arredró, jamás se fatigó, dio todo lo de él y siempre venció. Lino era un ganador, un gladiador y un aventurero, amaba el riesgo y a nada le temía. Encaraba todo lo que tenía que hacer y todo obstáculo y nada le quedó grande. Era todo un hombre con quien emprendí muchas aventuras y hazañas. Jamás me dijo no a cualquier propuesta que tuviera que ver con la fe y ayuda a los demás. Ese fue Linito, un hombre de verdad, carismático, inteligente, amoroso, tierno y correcto en su integridad. Me siento orgulloso de haber sido su amigo cercano porque, como todos los santos, lo único que yo siempre sentí a su lado fue paz, amor y tranquilidad. Siempre llevaba por delante la palabra de Dios, la Virgen Santísima sobre todo.
Lino Antonio me concedió el honor de decirme hermano, pero fue una hermandad no solamente de palabras, sino de hecho. De pronto las hijas jovencitas, adolescentes, comenzaron a decirme tío. El médico, que es uno de los más grandes médicos cirujanos de cirugía plástica que existe en Bogotá, Manuel, también todos, la esposa Miriam me decía cuñado. Fue una fraternidad, ¿no? Y yo veía a Lino como un ser casi imposible de imitar. Sin embargo, él publicó un libro que se llamó Gritos de mi sangre, que para mí es el libro más hermoso que tiene. Yo lo leí y me impactó que un ser de raza negra hable tan hermoso de su origen, diciendo que los negros llegaron encadenados en galeras malolientes. Hablaba que él posiblemente descendió de algún rey del Congo, etc. Entonces dije, yo voy a escribir también un libro que hable de mi raza indígena del Perú. Y escribí Gritos de mi sangre indígena. Y me lo prologó él, ¿no? En ese libro de Lino, en Gritos de mi sangre, hay un poema que se llama Hermano Indio, dedicado a José Uvilluz. En mi libro hay un poema que se llama Hermano Negro, dedicado a Lino. Entonces, era todo así, unas contraprestaciones fraternales hermosísimas, ¿no? Y pues, él me decía, hermanito, prepárese que vamos a un recital a Puerto Boyacá. Imagínense, a Puerto Boyacá, que era zona de violencia hace 20 años. Camine. Y nos fuimos en bus con 2 de las hijas, y dimos un recital, nos regresamos en avión. ¿Sí? Todo pagado porque él era invitado, me llevó a mí. Dimos recitales en Pasto, en su tierra, invitados por la gobernación, en Pamplona, en Tunja, en Medellín, en la Universidad Piloto, en la Universidad Nacional de Medellín, perdón. ¿Qué otro lugar? Estamos hablando de, bueno, ya no recuerdo, pero en muchas ciudades dimos recitales y era una compañía para mí extraordinaria, un ejemplo para seguir. Y yo le decía por teléfono a usted que seguramente esa empatía, ese cariño, esa atracción se debió a que los polos opuestos se atraen, ¿no? Lino, todo santo, y yo súper pecador, entonces nos atraímos de inmediato. Esa es la verdad. A mi mamá le decía mamá Mercedes, yo soy el único hijo negro que usted tuvo. Y mi mamá le decía a mi hijo, y lo abrazaba, lo besaba, ¿no? Cuando mamá murió, Lino se encontraba creo que en Europa, pero regresó y en el primer recital que se presentó hizo una alegoría extraordinaria sobre mi mamá, leyó un poema, le publicó un artículo en la revista María Hoy. Él la quería mucho, ¿no? Paola, mi hija, le decía tío. En el último sábado estuvo presente y lo abrazó, estaban también creo que ustedes, ahí estaba Paola, ¿no? Y lo quería mucho, decía, es que papá, la ternura de los ojos de Lino, la espiritualidad que él proyecta son únicos, y era la verdad. Su poesía es vibrante, es una poesía donde parece que se fusionan muchas cosas, misticismo, realismo, algo de rebeldía, y sobre todo una espiritualidad latente en cada poema, ¿no? Es muy humanista. No hemos oído la voz de nuestros profetas, Lino, uno de ellos, que permanentemente nos invitaba al cambio, a la conversión, a que dejáramos de un lado el pecado, para que dejáramos de lado la ruptura familiar, que enrumbáramos nuestra vida por el amor a Dios, el amor al prójimo y el respeto por la naturaleza. Tapamos los oídos, nos equivocamos, a pesar de la permanente predicación de nuestros profetas. Lino, uno de ellos, nos equivocamos. Hoy vamos a pedirle perdón al Señor, pero con un propósito firme, con entereza, pidiéndole al Señor que nos dé fortaleza, para que abramos los oídos y escuchemos la voz de Papá Lino, que nos invita a amar, pausado, lento, con años, pero con vigor en las venas y fortaleza en sus palabras. Escuchémoslo, que nos invitaba al cambio, a que no nos avergonzáramos de la fe que habíamos recibido en la leche de mamá, que nos invitaba a rezar el rosario. Con el rosario aprendimos muchos a hablar, que nos invitáramos a que no prostituyéramos el valor de la vida,
y por eso siempre estuvo en pie, defendiendo la vida contra el crimen del aborto, contra el crimen que profanaba y prostituía la vida. Colombia y el mundo, años adelante, se sentirán complacidos de contar con un santo católico de estos tiempos. Lino deja mucho, pero las comunidades religiosas de la Inmaculada Concepción y de las Hijas de la Madre de Dios y la espiritualidad regada por todo Colombia, América Latina y el mundo son testimonios de la obra de un hombre santo, Lino Antonio Sevillano Quiñones, el hermano Bastón. Te felicito, Linito, porque sé que ahora estás con la dicha más grande, que es vivir a nuestro Señor Jesucristo para la eternidad y acompañado por la Madre de Bondad. Dios te bendiga, Linito, y sigue asistiéndonos, jamás te olvidaremos. Serás santo.